Esto porque en la medida en que nosotros empezamos a llevar auxilio al que necesita, en esa medida empezamos a sensibilizarnos, empezamos a ponernos en los zapatos del otro y ver la necesidad del otro. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta de que aquellas ideas que estaban en nuestro pensamiento y que nos hacían sentir enormemente infelices, increíblemente solos, tremendamente desdichados, cuando nos paramos al lado de una persona que tiene un dolor mayor, que tiene una pérdida mayor, nosotros hasta nos sentimos contentos porque nuestros problemas son chicos. Perdón. El trabajo requiere entonces que nosotros modifiquemos un poco nuestras ideas, en primer lugar, para que podamos impulsar la tarea que tenemos en nuestras manos. Y la formación del obrero espírita en este sentido está dirigida para ayudarnos a impulsar cambios positivos en nuestra vida. Vamos a comenzar entonces con lo que es la renovación de las ideas. En este sentido, tenemos como frase clave: no te preocupes, ocúpate. No te preocupes. No te preocupes, ocúpate. Por muchas vidas, nosotros hemos vivido prisioneros de la preocupación, de una cultura de la preocupación. Araceli nos hablaba en términos de que preocupación está relacionado con lo que hacemos antes de ocupar. Si nosotros le damos un enfoque distinto al concepto de preocupación y lo relacionamos con esa cultura de preocuparnos, lo que vamos a encontrar es que nosotros normalmente consumimos una enorme cantidad de tiempo, una enorme cantidad de energía mental pensando en algo que nos genera miedo, como decíamos, algo que puede pasar. Y eso hace que nosotros neutralicemos nuestra energía y nuestra capacidad de resolver las cosas. Por eso la invitación es: no te preocupes, ocúpate. ¿Por qué? Porque ocupándose, los sueños se hacen realidad. Cuando nosotros nos ponemos manos a la obra para resolver una cuestión, ya nosotros no sentimos aquella presión enorme, aquella angustia, aquel miedo que nos deja de manos atadas y de pies atados, que nos inmoviliza. Cuando nosotros empezamos a ocuparnos, estamos ya construyendo la solución. Sin embargo, mucho tiempo hemos pasado nosotros consumidos en pura preocupación, en pura angustia por lo que no ha pasado o por lo que puede pasar. Y entonces ahí nosotros estamos desperdiciando tiempo, energía y recursos de nuestro espíritu. En la renovación de las ideas, nosotros necesitamos también pedir inspiración para poder crear. ¿Ven ustedes aquí esta figura? ¿Qué impresión les da a esta muchacha? ¿Qué estará haciendo? Está pensando. ¿Y qué es lo que tiene sobre ella? Luz. Es que hay varios focos, hay varias bombillas, pero ¿cuál es la que se enciende? La que está sobre ella. La que está sobre ella. Nosotros, en esa renovación de ideas, necesitamos pedir inspiración para poder crear. Y ahí ven ustedes una palabra un poco rara que dice: pidamos inspiración para co-crear.
¿Y a qué se refiere este término de co-crear? A ser partícipes en la creación. Todos y cada uno de nosotros somos hijos de Dios. ¿Y cómo le decimos a Dios? ¿Que es el qué del universo? El creador del universo. Dios crea continuamente, ininterrumpidamente. El universo, que es la creación de Dios, se expande continuamente. Hoy la ciencia está empezando a comprender que el universo no es una cosa estática, no es como un ladrillo del piso, ya eso es y ya no cambió. No, el universo es una creación dinámica. Entonces nosotros, al ser hijos de Dios y haber recibido atributos divinos, también tenemos ese poder de crear. Ahora, creamos cuando nosotros enfocamos nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y lo dirigimos hacia un propósito. Yo les pregunto, ¿vamos a pedir inspiración para crear cosas que dañan? ¿O vamos a pedir inspiración para crear cosas que benefician? Hasta esta mañana, ¿qué dirían ustedes? ¿Han estado creando en su pensamiento cosas que les benefician? ¿O han creado cosas que les perjudican? Solo que nos benefician. Levanten la mano, por favor, los que tienen alguna enfermedad. Todos tenemos enfermedad. Todos tenemos enfermedad. Entonces lo que estamos creando no es, en este sentido, para beneficio. Porque nos estamos dando cuenta que si nosotros tenemos en nuestro pensamiento ideas que impulsan un sentimiento en nuestro corazoncito, que despierta resentimiento, rencor, odio, deseo de venganza, ¿qué es lo que hemos estado creando? Porque esa es una creación nuestra, esa no es una creación de Dios, esa es nuestra, es propia. Y después decimos, Dios, ¿por qué me tratas así? Y Dios nos queda bien y no se puede. Ese es tu obra. Vos sos un co-creador. Entonces, si vamos a pedir inspiración para co-crear, porque estamos renovando las ideas, es precisamente porque la inspiración abre las puertas a la imaginación. Muchas veces nos encontramos en situaciones angustiantes. Tenemos un problema, tenemos algo que nos está inquietando en el pensamiento y no tenemos la solución, no tenemos la respuesta para esa inquietud. Y muchas veces basta con que digamos, ay Dios mío, y Dios en su infinita misericordia responde a aquella oración sentida que resumimos en 3 palabras. Ay Dios mío. Y ese auxilio viene. Y muchas veces se manifiesta en la forma de inspiración. Y como esa forma de inspiración, en nuestro pensamiento la idea surge, voy a llamar a fulano, o voy a llamar a fulano. Y cuando llamamos a fulano o a fulana resulta, estaba pensando en usted en este momento. ¿Qué pasó? Hubo una conexión de esos pensamientos. Y esa conexión trajo una disposición favorable. Y yo digo, es que fíjense que la llamaba porque tengo un problema. Dígame en qué le puedo ayudar. Y el problema entonces cambió de ser una situación que nos ahoga a una solución en progreso. Eso es inspiración. Hablando de la renovación de ideas, hay un personaje muy famoso en la historia que decía, el genio es 10% inspiración, pero 90% transpiración. 10% me inspiran, pero 90% los tengo que sudar. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que trabajar. En la renovación de las ideas no podemos pensar que sentados, inactivos, llorando,
vamos a poder resolver alguna cosa. Nada se puede En ese resolver. momento solo somos un imán de cosas negativas, ideas negativas, sentimientos negativos, energías negativas que nos envuelven. Y decimos, me está lloviendo sobre mojado. Aquí en Honduras hay una expresión que dice, solo falta que me orine un perro. Y si estamos cerca de uno, que no les extrañe que haga. Y nos deje ahí el recuerdo. Entonces, es necesario que nosotros nos pongamos a trabajar. Y en el punto del trabajo, nuestra mente tiene dos caminos para resolver los problemas. O utiliza la lógica o utiliza la creatividad. Cuando utilizamos la lógica es porque tenemos una forma de proceder definida. Por ejemplo, don Tino, ¿cómo hace usted para saber cuántos aguacates hay en una caja? En una caja. Ajá. Hay que desvaciarla y cortarla. ¿Ese es un pensamiento lógico? Sí. Como yo que Obviamente. lógicamente. ¿Cómo le voy a decir que empecemos a contar? Si yo le pregunto a don Florentino, esa fue la aplicación de la lógica, cuando tenemos una forma definida para hacer las cosas. Cuando yo le pregunto entonces a don Florentino, ¿qué color tienen por dentro esos aguacates? ¿Qué me diría don Florentino? Amarillito. Verde. Se llama aguacate Verde porque mantequilla. es natural y amarillo. ¿Y qué pasaría si tuviéramos un aguacate color rosado? ¿Y qué pasaría si tuviéramos un aguacate color azul? No es aguacate azul Estarían ni es dando de rosado. acuerdo al pensamiento lógico. Pero han visto ustedes a un niño pequeño pintar. ¿Qué color le pone a las cosas? Igual quieran, no importa. El que más le guste. Le ponen de El que todo. más le guste. Yo recuerdo cuando mi hija Gabriela entró a preescolar, a ella le gustaba mucho pintar. Había un programa en la televisión que era de dibujos animados, y los dibujos animados eran personajes que estaban pintados de diferente color, una pierna azul, una verde, la cabeza roja, y decía, no entendía que era el programa, y era un gran atractivo. Y cuando Gabriela llega a preescolar y empieza a hacer entonces trabajos de pintura, la maestra nos manda a llamar y nos dice, fíjense que su hija es muy habilidosa, ella pinta con mucha precisión, pero le pone diferentes colores a las cosas. Iba a pintar una flor y la flor tenía de todos los colores en los pétalos. Una hoja era de uno, otra hoja era de otro. Y la maestra decía que la niña sí se compró. Pero se miraba bonito eso. Ella miraba su universo Sí. de diferentes colores y usaba los colores que a ella le gustaban. Y cuando le pregunté, Gaby, le digo, ¿y vos por qué pintas de todos colores los dibujitos? Porque todo me gusta. Es que así son en el mundo de todos. Todos era el personaje, ¿verdad? Que tenía el mundo. Entonces ella miraba su universo así. Esa es la creatividad de los niños. Pero ¿qué pasa con la creatividad? La lógica nos puede llevar del punto A al punto B, en línea recta. Pero la imaginación nos puede llevar a infinidad de puntos al mismo tiempo, porque no tiene esa restricción. Trabaja con una herramienta propia de nuestro espíritu que se llama poder mental. Así entonces, en ese trabajo de renovación de ideas, nosotros tenemos que darnos cuenta de una realidad importantísima para comprender qué es lo que mueve nuestro pensamiento. Lo positivo atrae lo positivo, así como lo negativo atrae lo negativo. Aquí estamos hablando en términos de pensamiento. Si tuviéramos algún físico recalcitrante en el auditorio, me dirían que eso es mentira, porque los polos iguales se repelen.
por los opuestos se atraen. ¿Sí? En magnetismo, pero aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de nuestro pensamiento. Los buenos pensamientos atraen buenas vibraciones. Los malos pensamientos atraen ¿qué tipo de vibraciones? Negativa. Por eso es que es tan difícil salir de un estado depresivo. Cuando nosotros nos enfermamos, por ejemplo, y la energía de nuestro cuerpo comienza a descender, llega un punto en que nosotros mismos nos sentimos mal y comenzamos a pensar, ¿será que me voy a morir? Y si me voy a morir, yo no he hecho esto, y no he hecho el otro, y no he hecho aquello. Y empieza una cadena que es como una avalancha. Es como cuando tiramos una piedra así por un precipicio, en lo que va rodando, va desprendiendo otras piedras y va a la fuerza de todas, sumando. Y así funciona nuestro pensamiento. Cuando decimos lo positivo atrae lo positivo, estamos refiriéndonos a la fuerza magnética de nuestro poder mental. El poder mental hace al espíritu invencible y nos permite dirigir y potenciar la acción mental, con lo que desarrollamos un poder creativo. Ese poder creativo es lo que nos ayuda a resolver de manera inteligente los problemas que enfrentamos día a día. ¿Recuerdan con qué empezamos esta conversación? ¿Cuál era el primer mensaje que teníamos? Estaban a la puerta. ¿Qué